Dios no hace otra cosa que tenernos presentes a cada uno de nosotros, como si cada uno de nosotros fuéramos únicos y no existiera nadie más. Es una solicitud continua, ilimitada, atento a mi pestañeo, a los cabellos de mi cabeza, a mi respiración, a todo lo que yo soy, porque estoy continuamente en su presencia y está atento a mí y cuidándome a mí como si nadie más existiera. Soy para Él lo más importante. Cada uno de nosotros puede decir eso. Yo soy para Él única y lo más importante. Y no tenemos ningún derecho a dudar. Otra cosa es que considerarlo así no es fácil y perdemos esa perspectiva de la eternidad, pero es la verdad. Dios considera a cada persona más importante que a sí mismo. Y esto es verdad. Quien no perdonó a su propio unigénito Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿qué nos negará? Este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi Padre, mi Dios. Y estoy continuamente en su presencia. Si nos creyéramos esto de verdad, el miedo desaparecería para siempre de nuestra vida. El problema es que somos muy cortitos, muy limitaditos, se nos olvida cada paso y hay que estar continuamente resituándose o que alguien nos resitúe y colocándonos en la verdadera perspectiva de las cosas, porque se nos olvida. Y también Él cuenta con que somos mendruguitos y se nos olvida. Entonces, lleno de paciencia, que para eso es Padre, espera, deja que le gritemos, que nos desquiciemos y vuelve a esperar a que nos resituemos. Pero esta es la verdad. Si de verdad lo tuviéramos grabado a fuego en la mente y en el corazón y nos lo creyéramos de verdad, el miedo desaparecería para siempre del mundo. Vamos, al menos de mi mundo, de mi vida, ¿no? Los miedos, las inseguridades, todo eso que a veces nos tortura es porque se nos olvida que yo estoy ante Dios continuamente cuidada, como si no existiera ningún otro ser más en el universo. Y a esto me tengo que aferrar para vivir. Y si me aferro a esto, podré ser como Jesús y dormir en plena tempestad. Porque no tendría ningún temor ni ninguna duda. A mí que me importa que las olas midan 5 metros, como si miden 25. Si mi Padre es el capitán del barco, Él es el que me cuida. Entonces me duermo tranquilamente. Puede no ser muy cómodo por el zarandeo, pero no por miedo. Me da igual lo que pase por fuera. En esta seguridad descanso. Lo que pasa es que querríamos vernos libres de la lucha, querríamos vernos inmediatamente libres del huracán, del zarandeo de las olas, y querría sobre todo tener un cielo sereno y una luz clara y una ruta bien trazada para saber por dónde tiene que ir mi barca para llegar sin percances a la otra orilla. Y como no tenemos eso, nos cuesta confiar y nos desconcertamos. Pero mirad, tengo tanta luz, esto lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret,
tengo tanta luz como necesito para dar el siguiente paso. Y cuando dé ese paso, tendré luz para dar el siguiente. Y cuando dé el siguiente, tendré luz para dar el siguiente. Ahora, si quiero tener luz ahora, para llegar hasta aquella puerta de allí, que por lo menos son 30 pasos, no la voy a tener. Tengo luz para dar el paso de aquí. Y luego para dar el paso siguiente. Y Jesús nos enseña una cosa muy importante. Nos enseña que hay un solo modo de vencer el miedo y que el modo de vencer el miedo es la fe, la confianza. No la religión, sino la fe. ¿Es que no es lo mismo? No. Yo puedo practicar una religión y ser una cristiana, católica, apostólica, romana, que cumple todo perfectamente, lo hace todo fenomenal, pero se muere de miedo porque no tiene fe en Dios. Así sí se puede, sí. Así de gente de esa conozco yo. Son los cristianos ejemplares, católicos ejemplares. Pero a la primera de cambio se les caen los palos del sombrajo, se mueren de miedo y se angustian que no pueden más. ¿Por qué? Porque aunque sean católicos ejemplares, no tienen fe en el corazón. Fe verdadera. Fe profunda. Fe arraigada. No vale de nada ser una persona muy religiosa. Hay que ser una persona de fe profunda. Esto que digo, soy consciente de que puede resultar muy escandalizante, pero da igual. Es que es la verdad. Como no tengas fe profunda en el corazón, todo el exterior se queda en exterior. Y en esto dice David María Curoldo, es un sacerdote italiano. Dice, ¿cuándo es la religión y cuándo la fe? Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cuándo es la religión y cuándo es la fe? La religión es cuando tú haces a Dios a tu medida. Y lo usas para lo que te conviene o necesitas. Y la fe es cuando tú te haces a ti mismo a la medida de Dios. Y Él te usa, te lleva, te trae, te estira, te coge, te achucha, se duerme. Esa es la diferencia. La fe se manifiesta en 3 pasos. Tengo necesidad, aunque sea. Me fío y confío. Y creer que en el tiempo de la tempestad Dios no está en otra parte. Dios está presente, pero no como tú quisieras, sino como quiere Él. Está presente, pero a su modo. No actúa en mi lugar, sino conmigo. No me pone el pescado frito y servido, sino que me da una caña y me dice cómo se pesca y me pone a pescar. Actúa conmigo no para librarme de la tempestad, sino para darme fuerza en medio de la tempestad. Y me da fuerza pidiendo además mi perseverancia, mi constancia.
Él se puede dormir, yo no. Él pretende que en medio de una tempestad yo no me rinda, no baje los brazos, no deje los remos, no deje de achicar agua. Aunque si yo echo fuera un cubo, entran dentro 27 cisternas, da igual. Pero sigo haciendo lo poco que puedo. Después de la ascensión, miraos hasta donde hoy. Lucas dice, en los Hechos de los Apóstoles 1:14, que los apóstoles eran perseverantes. Esa es otra cosa que en nuestra sociedad actual nadie persevera en nada. Todo es cambiante, todo es voluble, ¿no? Y Lucas dice que eran perseverantes. La perseverancia es una virtud que no nos gusta nada. ¿Sabéis por qué? Porque es una virtud humilde, sin efectos especiales, sin brillos de reflectores, ¿no? Es algo como muy simple, muy sencillo. Sin embargo, la perseverancia es el cimiento de la comunidad. La perseverancia no es clamorosa ni arranca aplausos. Es la virtud fuerte que hace avanzar la barca de la comunidad. A permanecer. Porque la gran tentación es bajarse de la barca. Permanecer. Por adversas que sean las cosas, por difícil que sea todo, permanecer. Cuando no te rindes, sino que a pesar de que las olas te pasan por encima y la cáscara de nuez es un vaivén que ya... y tú sigues remando, a veces dando con los remos en el aire porque casi no nos puedes ni meter en el agua del oleaje que hay. Si tú sigues remando y luchando, con las manos en los remos a los que les corresponde remar y con las manos en el timón a las que les corresponde llevar el timón, y los ojos escrutando la orilla, aunque no ves ni torta, pero tú sigues buscando la orilla hacia la que vas. Y haces en definitiva todo lo que debes hacer. Entonces, encuentras a Dios en el corazón de la tempestad. Si tú perseveras, si tú permaneces, le vas a encontrar indefectiblemente. Eso es fe. Fe desnuda es perseverar, incluso en la peor borrasca, con la seguridad de que Dios está en mi barca y de que une su respiración a la mía. Tal vez esté adormecido, tal vez esté mudo, pero tengo que tener una seguridad, que si Dios habla, habla por amor, y si calla, calla por amor también. Suceda lo que suceda, es por amor. En Dios no hay otra motivación. En el relato paralelo os he leído el de Marcos. Os he leído el relato de Marcos, ¿no? Bueno, pues Lucas 8:25 también nos relata los matices diversos de un evangelista a otro, ¿no? Bueno, pues en Lucas pone una pregunta en la boca de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué?
Porque después de que Jesús se ha levantado y aquellos se ha quedado en calma, ellos están encantados de la vida. Están encantados con el silencio del viento, la bonanza de las olas. Encantados. Ay, menos mal que ya se ha parado. Qué tranquilidad. Entonces Jesús se pone en pie y les sacude él. No te sacude la vida, te sacude él. Y le sacude él. A ver, ¿dónde está vuestra fe? ¿En los signos de la omnipotencia? ¿En quién creéis? ¿En un Dios que domina las leyes de la naturaleza? ¿Que remedia todos los males inmediatamente? ¿Que cura todas las enfermedades? Ahí está vuestra fe. En el Dios omnipotente. No el que todo lo puede, sino el que me demuestra a mí que todo lo puede. Porque yo tengo que creer que todo lo puede, aunque a mí no me lo demuestre. Pero mi fe, ¿en dónde está? En el que calma la tempestad. En el que me tiene que estar demostrando continuamente que todo lo puede. Mi fe está en el omnipotente o, apuntad esta palabra, en el omniamante. Esa es la gran pregunta. ¿En qué Dios creo? ¿En qué Dios deposito mi confianza y mi fe? ¿Es demasiado fácil creer ante el milagro que nos salva? Eso es muy fácil. Cualquier tonto lo haría. David María Turol lo dice en una poesía que me ha parecido preciosa y he copiado los versos. No creer en Pascua no es fe auténtica. Eres demasiado bello en Pascua. Fe verdadera es Viernes Santo. El término omnipotente, repetido de modo insistente en la liturgia, no aparece jamás en el Evangelio. Coger los 4 evangelios, rastrearlos de cabo a rabo, y si encontráis la palabra omnipotente, avisáis. No aparece. En la liturgia sí, y en el credo de nuestra fe. Y es omnipotente, ojo, no estoy negando que lo sea, Creo en Dios omnipotente, lo creo con toda mi alma. Pero lo que tenemos que aprender es cómo se manifiesta esa omnipotencia. Jesús jamás utiliza la palabra omnipotente como un atributo de Dios. Cuando habla del Padre, no aparece esa palabra. Y en todo el Evangelio no aparece. Pablo ya sí la usa en sus epístolas. Todopoderoso, omnipotente. Pero en el Evangelio no está, y en boca de Jesús, menos. Jesús no es, miradle, el relato de la omnipotencia de Dios. No viene a contarnos eso. Eso ya no lo sabíamos. Desde el Sinaí. Y desde que salieron de Egipto. Y desde montones de cosas. Jesús no viene a revelarnos eso. Jesús viene a ser relato vivo de la ternura de Dios.
que eso no nos lo había contado. Incluso cuando hace milagros en los que Él muestra su omnipotencia, por ejemplo, cuando resucita a Lázaro, o al hijo de la viuda de Naín, primero Jesús muestra su ternura y su compasión. Ante la tumba de Lázaro solloza, no llora, solloza. Llora con verdadero dolor, profundamente conmovido. Y ante el hijo de la viuda de Naín, viendo a aquella mujer viuda que llora a su hijo muerto, Jesús se conmueve y muestra una ternura, una delicadeza de sentimientos, una sensibilidad exquisita. Y después la omnipotencia actúa. Y resucita a Lázaro, y resucita al hijo de la viuda de Naín. Pero primero nos muestra sus entrañas, lo que tiene dentro del corazón. Porque Él ha venido a mostrarnos eso. Su corazón, su compasión. Ha venido a mostrarnos la ternura del omnipotente. Él es el omniamante, el omnitierno. No solo es el omnipotente. Jesús es omnipotente, es todopoderoso, porque es Dios. Pero no recalca eso. No es lo que más le interesa nombrarnos o mostrarnos. Su omnipotencia no es el poder de un cirujano que interviene y extirpa el mal, el poder de un ejército que destruye a los enemigos, o el de un volcán que entra en erupción y cambia la geografía de una isla. El poder de Jesús es el poder de un amante o de una madre junto al hijo enfermo, que no lo puede curar, pero permanece, que está a su lado y no se va. El coraje y la fuerza y el amor de esa madre viene de la omnipotencia de Dios. Y Jesús viene a mostrarnos eso. La omnipotencia de Dios se manifiesta siempre que alguien se entrega desinteresadamente por amor, sin cansarse, sin abandonar, sin huir. Esa persona que cuando tú estás mal permanece a tu lado, sin palabras, sin decir nada, solamente haciendo presente el amor, la ternura, la compasión. Esa persona que persevera a tu lado sin hacer nada concreto es testigo y testimonio de la omnipotencia de Dios. Dios no es un omnipotente que ama, un rey de poder absoluto que, siendo todo lo grande que es, se digna amarnos. No es eso. Que ya sería mucho, ¿no? Que un Dios todopoderoso y omnipotente se abajara y se inclinara a amarnos.
sería muchísimo. Pues no es eso. No es un omnipotente, un todopoderoso que nos ama. Dios es un amor todopoderoso. Es amor todopoderoso. Que puede amarnos hasta el extremo, hasta el fondo, sin límites, como nadie más puede amarnos. Y Él ama, siempre ama primero. Siempre, 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 siempre. Ama primero. Ama perdiendo. Ama sin esperar nada a cambio. Y es un Dios, esto es impresionante, que solo puede lo que puede el amor. No es un Dios omnipotente según nuestro lenguaje humano, que aniquila a los enemigos, sino un Dios omniamante, que puede solo lo que puede el amor. ¿Qué quiere decir esto? A ver si los explica, porque es tan grande, es difícil de decir. Es un Dios que, siendo omnipotente, ha querido ser vulnerable por amor. Ha querido jugárselo todo por amor. Al ser omniamante, se ha hecho vulnerable. ¿Por qué? Porque el amor respeta siempre y jamás violenta a nadie. Esa es la grandeza mayor. Al querer ser omniamante y amarnos por encima de todo y ser amor, no va en menoscabo de su omnipotencia, porque no es así, pero por un misterio porque es un misterio, se ha hecho vulnerable. Le podemos herir. A un omnipotente no se le hiere. Es invulnerable, es intocable, da igual lo que pase, Él es todopoderoso. ¿Qué le importa a Dios mi vida? ¿Qué le afecta lo que yo haga si es todopoderoso? Al ser omniamante, se ha hecho vulnerable. Puedo herirle. ¿Cómo? No correspondiendo a su amor. Se ha hecho vulnerable por el corazón. Se ha hecho vulnerable por la encarnación. Sigue vulnerable hoy, ahora, en el tiempo de la Eucaristía. Se hizo vulnerable hasta la cruz. Hasta poder no solo herirle, sino darle muerte. Y ese es el misterio más grande. Y decir que Dios es omniamante, con esto termino por hoy, quiere decir que Dios es hermoso. Porque la norma máxima de la belleza es el amor. El amor es quien nos embellece. Hermoso es todo gesto de amor auténtico. Y bellísimo, infinitamente bello, es aquel que ama hasta el extremo. Por eso Jesús es, palabras de la Escritura, el más bello de los hijos de los hombres. No por el hecho de ser Dios,
sino porque es el que ama hasta el extremo. Es el que lleva la belleza más grande, el amor más grande. Y con esto, pues yo creo que ya he hablado demasiado, ¿no? Entonces, lo dejaríamos aquí y el próximo sábado. Me parece que están en contrasentido. Uno es, hay que tener confianza en Dios. Ese está más en boga en estos tiempos. Pero yo, como tengo unos cuantos años, pues en otros tiempos se decía, hay que tener santo temor de Dios. Y yo me parece que están un poco en confrontación, no lo sé. No. Porque tú mismo has dicho santo temor de Dios. Eso no es tener miedo. Pero es temor. Pero es el temor de no amarlo, el temor de perderle, el temor de herirle, el temor de hacer daño a quien amas sobre todas las cosas. Ese es, de hecho, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo que nos lleva a acercarnos más a Dios. Es un temor santo, porque no es temer a Dios, no es tenerle miedo a Él, sino tenerme miedo a mí misma, tener miedo a perderle, a hacer lo que yo pueda alejarme de Dios, porque Dios nunca se va a alejar. Pero puede tener ese sentido y puede tener el sentido en que yo lo veo en confrontación con el anterior, ¿no? Porque santo sí es santo, pero temor es una consecuencia del miedo, ¿no? No, el temor es una cosa buena y el miedo no. El temor va ligado a la prudencia, a la cautela, mientras que el miedo va ligado a la desconfianza, a no fiarme. O sea, mi miedo es que yo le quiero tanto, mi temor es que yo le quiero tanto, que por decir de alguna manera puedo meter la pata y hacer daño. Y el miedo es que tú me das miedo, o sea, que es que no me fío de ti, me vas a maltratar, me vas a hacer daño, entonces te tengo miedo. Y entonces me las invento, te miento, me oculto de ti. Eso es miedo. Y el otro temor, el santo temor de Dios, es el miedo a que, el temor a que yo te quiero tanto, que lo último que quiero hacer es hacer nada que te pueda causar un disgusto. Ese es el temor de Dios. Y es donde el Espíritu Santo. Pero esa pregunta la hace mucha gente, no es la primera vez que me la hace, no, la he oído, pues porque a veces en los conceptos y en los términos hay confusión, no se explican bien. Y sí que es verdad que en el diccionario de la Real Academia Española el miedo y el temor son sinónimos. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sí, pero nuestra fe y nuestra evidencia cristiana no es lo mismo. ¿Alguna cosa más? O sea, que tengo todos apalominados. Fue un efecto que, o sea, te preparase porque viene el niño Jesús, no quedas aplanado. Aplatanados. Nada. Bien, eso significa que vais a volver el sábado que viene. Las monjas, sí, claro, no se pueden ir. No se pueden dar remedio. Ya estoy interesante, es bonito. Sobre todo que pensamos un poco, no pasamos. Porque la gran pena del Adviento de la Navidad es que no. A ver, si es muy bonito ver este Belén, ¿no? Pero hay que ver entre líneas y entre todo lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás es un amor tan grande, tan inmenso, que se nos suele perder, ¿no? Y lo de la travesía, pues, es verdad, ¿no? Y lo que nos tiene que quedar es que efectivamente que no sea más bien Tomás, sino que también, porque además puede ser el último, no sabemos si el año que viene estaremos aquí, ¿no? Sino que además tengamos en cuenta, pues, que efectivamente somos esa cáscara de nuez, pero no nos podemos pasar la vida varados en el puerto, ¿no? Sino que hay que lanzarse. Y lanzarse al agua, lejos del puerto, no es fácil, pero es necesario. Porque a la otra orilla tenemos que llegar. O sea, no tiene ningún sentido que estemos ahí. No nos pasará nada malo, pero tampoco te va a pasar nada bueno. No sufres, pero no vives. En definitiva, tampoco gozas, tampoco amas,
tampoco arriesgas, ¿no? Entonces pues hay que lanzarse y navegar. Remad mar adentro. Es hora de las órdenes de a Jesús. Y a veces da ganas de decirle, vale, pero no te duermas, ¿no? Y ya empezamos a ponerle condiciones, entonces pues eso no va bien.